Jurídica de esta iniciativa legislativa que busca la despenalización del aborto por violación. Y en ese marco voy a centrarme fundamentalmente en 4 puntos. El primero, fundamental, por qué una propuesta legislativa como la que se presenta en este momento no contradice la Constitución y en ese sentido no requiere una reforma constitucional. En segundo lugar, argumentar por qué más bien la penalización del aborto por violación, tal como se da hasta este momento, sí es violatoria de la Constitución vigente. En tercer lugar, haré referencia a la incoherencia que existe entre la penalización del aborto por violación con los principios y funciones del derecho penal para aterrizar finalmente en el marco internacional de derechos humanos en el cual nosotros como Estado soberanamente nos hemos sometido a ratificar diversos tratados internacionales. Sobre el primer punto, sobre la constitucionalidad de la penalización del aborto por violación. Muchas veces o algunas veces se ha mencionado que el Congreso no está en capacidad de penalizar el aborto por violación sexual, pues nuestra Constitución, en su artículo 2, inciso 1, establece que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Esta afirmación es errónea, pues ningún derecho es absoluto, y así lo ha reconocido el mismo Tribunal Constitucional en más de una sentencia. De hecho, el ejemplo más claro de que el derecho a la vida del concebido se puede limitar es el aborto terapéutico, donde el legislador ya desde hace muchos años ha dejado de lado el derecho a la vida del concebido para priorizar el derecho a la vida y la salud de la mujer gestante. Esta misma línea ha sido seguida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenecemos. En el año 2012, la Corte Interamericana señaló que la protección del derecho a la vida desde la concepción, derecho que es reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, no es absoluta, sino es gradual y se incrementa según su desarrollo. La Corte fue clara al decir que la protección del derecho a la vida permite excepciones. Nosotros consideramos una excepción justificada a la protección del derecho a la vida del concebido será en los casos de aborto por violación. Reconocer que el derecho a la vida del concebido no es absoluto no pretende desmerecer la importancia de su protección. No olvidemos que la vida del concebido es una condición previa para la vida independiente y que en sí misma ya es vida. Lo que busca es visibilizar que no siempre va a predominar frente a otro derecho y que la protección del concebido no debe, como muchas veces se pretende, reducirse a la penalización del aborto. El segundo punto, sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto por violación. Ahora, no solo se trata de que comprendamos que la iniciativa legislativa que se ha presentado es compatible con la Constitución, sino también fundamentar por qué seguir penalizando el aborto por violación contradice la Carta Magna, pues constituye una decisión que no pruebe el test de proporcionalidad utilizado para definir si una norma es constitucional o no. Para ello es preciso reconocer que con la penalización del aborto, el Estado no solo resguarda la vida del concebido, sino que también obliga a la gestante a continuar con un embarazo no querido, la obliga a afrontar una maternidad forzada. Son las dos caras. Muchas veces olvidamos que la penalización del aborto implica obligar a una maternidad, a un embarazo no querido o no deseado por una mujer, ¿no? Esta decisión estatal de obligar a una mujer a mantener un embarazo no deseado no tiene paralelo alguno. No existe ninguna otra medida estatal que obligue a una persona a disponer de su cuerpo por el bienestar de otro ser, ni siquiera de otra persona. En el Perú, a nadie se le ocurre obligar a personas a donar sus órganos en vida por el bienestar de otra persona, así sea su hijo a punto de morir. Incluso se respeta la autonomía de las personas sobre sus cuerpos después de muertas, y por eso autorizamos o no la donación de órganos. Este respeto por la autonomía sobre los cuerpos siempre se prioriza, salvo en el caso de las mujeres embarazadas. Obligar a las mujeres a mantener embarazos y maternidades impuestas es un dato histórico en nuestro país. La pregunta en este caso concreto es si está bien, si es constitucional seguir haciéndolo en los casos en los que el embarazo es producto de un hecho tan violento o tan devastador como la violación sexual. La respuesta es que no es constitucional, ya que constituye una limitación desproporcional a los derechos de la mujer cuyo embarazo es impuesto de la peor forma. En estos casos, frente al derecho a la vida del concebido, se encuentra la dignidad de las mujeres, aquella que impide que sean tratadas como objetos o sean cosificadas.
Su derecho al libre desarrollo de la personalidad, directamente vinculado a su autonomía para decidir sobre su plan de vida, y en ese marco la decisión de ser o no ser madres, y su derecho a la integridad, tanto física como psíquica, directamente relacionada a no ser violentadas nuevamente. Si la penalización del aborto por violación, si bien la penalización del aborto por violación aprueba el juicio de idoneidad, pues tiene como objetivo proteger al concebido, así como el juicio de necesidad, pues no existen alternativas como no impacto para ese propósito, lo cierto es que la penalización del aborto por violación, la penalización del aborto en estos casos, no supera el juicio de ponderación o proporcionalidad en estricto senso. Y para esto vamos a echar mano de sentencias de cortes constitucionales que ya se han pronunciado al respecto. Hace décadas ya, el Tribunal Español sobre la penalización del aborto por violación señaló que obligar a las mujeres a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible. La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársela como mero instrumento y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar a la vida de un nuevo ser, vida que afectará profundamente la suya en todos los sentidos. En una línea similar, la Corte Constitucional colombiana precisó que la penalización del aborto por violación sexual es inconstitucional, pues constituye una intromisión estatal de tal magnitud de su libre desarrollo de la personalidad y de su dignidad humana que privaría totalmente de contenido de sus derechos, y en esa medida resulta manifiestamente desproporcionada y razonable. Con esa decisión legislativa se reconocen derechos fundamentales de la mujer embarazada, en especial su posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo no consentido. Ello porque en este caso concreto, el embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino el resultado de conductas arbitrarias que desconocen su carácter de sujeto autónomo de derechos y que por esa misma razón están sancionadas penalmente en varios artículos del Código Penal. Y finalmente, hace poco, la Corte Suprema de Argentina aseveró que la pretensión de exigir a toda víctima de un delito sexual llevar a término un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos fundamentales, resulta a todas luces desproporcional y contraria al postulado derivado del mencionado principio, que impide exigir a las personas que realicen en beneficio de otras o de un bien colectivo sacrificios de envergadura imposible de conmensurar. Exigirle a una mujer que ha sido violentada continuar con un embarazo producto de este hecho es exigir un acto heroico que no se admite en un ordenamiento democrático como el nuestro. Adicionalmente, debe reconocerse que la penalización del aborto por violación constituye, sí, un segundo acto de violencia contra ellas, ya no perpetrado por el agresor, sino por el Estado, el que lo obliga a una maternidad impuesta. Paula Scrivens refiere que el embarazo se constituye en una continuación del abuso sexual, en un segundo momento traumático que se vive como de invasión del propio cuerpo. El hijo o la hija nacida producto de la violación se convierte en la prueba constante del abuso vivido. En ese sentido, es inconstitucional la penalización del aborto por violación, ya que si bien es legítimo proteger al concebido, esta protección no puede ni debe quebrar desproporcionalmente los derechos de la mujer gestante. Pero no solo es inconstitucional, sino que la penalización del aborto por violación es incoherente también con los principios y la función del derecho penal. El derecho penal sanciona o considera hechos delictivos aquellas conductas gravosas, ¿no es cierto? Y por las más gravosas que de alguna manera atenten contra bienes jurídicos que se pretenden tutelar. Pero no solamente son gravosas, sino que tienen que ser injustificadas. Por eso es de que el derecho penal se utiliza como última ratio. De entre los diferentes métodos de control social que se tienen, el derecho penal es el último que se utiliza porque además afecta derechos de las personas que están involucradas, no solamente en términos de su libertad, sino también de estigmatización, que significa convertir una conducta en delito, ¿no? En el caso del aborto por violación sexual, es preciso reconocer que no solo existe un conflicto de derechos en el que deben primar los derechos de la mujer, sino que además existe una justificación poderosa para no utilizar el derecho penal. Esta es la de no lesionar doblemente los derechos de la mujer que ya fue violentada y a la que ahora pretende convertirse en delincuente. De acuerdo a lo sostenido y según John Peña, el principio penal de ofensividad o lesividad establece que el legislador no está facultado en absoluto para castigar solo por su moralidad o su obligación o marginalidad conductas que no afecten a bienes jurídicos. Además,
caso concreto de la penalización del aborto por violación, es preciso recordar que no se cumple ni con la función de prevención general ni la de prevención especial de la pena. La norma no determina que la generalidad de mujeres en esta situación decidan no abortar o que la misma mujer, si vuelve a quedar embarazada producto de una violación, vaya a dejar de interrumpir el embarazo. La penalización del aborto en caso de violación sexual resulta en ese sentido impertinente, excesivo y ineficaz, toda vez que vulnera no solo el proyecto de vida y en ese marco la autodeterminación reproductiva de las mujeres, sino que también constituye un segundo agravio, esta vez ejercido desde el aparato estatal y de justicia que afecta nuevamente la integridad, especialmente psíquica, de las mujeres. El derecho penal no logra disuadir a las destinatarias y las coloca en una situación de riesgo desproporcionado. Finalmente, en términos del derecho penal, no se puede dejar de mencionar el rol que ha tenido este derecho frente a las víctimas de violación sexual. Delitos que han sido históricamente sancionados, pero que no siempre han sido coherentes con los derechos fundamentales de las mujeres o con la comprensión del daño generado. Así como en algún momento se romantizó la violencia sexual, proponiendo desde la legislación penal que el agresor quede exento de pena si se casaba con la víctima, así actualmente también se relativiza y se romantiza la maternidad producto de una violación sexual, sin dimensionar el profundo daño que genera una maternidad impuesta por un hecho violento. Y ya para concluir con esta argumentación voy a pasar al sistema internacional de los derechos humanos. Para eso es importante recordar que el Estado peruano, desde la Constitución, ha reconocido que los tratados internacionales de derechos humanos son parte del ordenamiento jurídico interno. Así lo señala el artículo 55 de la Constitución. Además, el artículo 4 de las disposiciones finales y transitorias establece que cada derecho que es reconocido por la Constitución debe ser interpretado de acuerdo con los tratados internacionales. Y el Código Procesal Constitucional también establece que cada derecho de la Constitución se interpreta conforme a las resoluciones de los tribunales supranacionales a los que nos hemos sometido. Cuando el Estado peruano se ha sometido a cada tratado, no solamente se ha sometido a los derechos que cada uno de estos reconoce, sino también a los órganos que supervisan, primero que interpretan lo que dice cada convención, que supervisan y vigilan su cumplimiento y además conocen de casos concretos y denuncias concretas que llegan a él. De hecho, cuando nosotros ratificamos la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1978, también nos sometimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, que fue ratificada en el 84, el Estado peruano en el año 1991 suscribió otro protocolo, el protocolo adicional a la Convención CEDAW, donde se sometió al Comité de CEDAW. Estos comités que supervisan, primero interpretan y supervisan el cumplimiento de los tratados, se han pronunciado en diversas oportunidades acerca de la situación de la penalización del aborto por violación. Concretamente, por ejemplo, el Comité para Derechos Humanos que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha establecido que la penalización del aborto por violación constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Y si nosotros revisamos las veces que el Estado peruano ha reportado informes en los últimos 2 años a los comités que supervisan diversos tratados internacionales, vamos a darnos cuenta de que en los últimos 2 años, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW han requerido al Estado peruano la revisión de su legislación penal y se le ha pedido la despenalización del aborto por violación sexual. La penalización del aborto por violación es una decisión extremadamente injusta, y lo extremadamente injusta, señores congresistas y señoras congresistas, no es derecho, ¿no? En ese sentido, creo que el proyecto de ley que hemos presentado no solamente es constitucional, o sea, no requiere una revisión de una reforma constitucional, sino que si es que no se aprueba, el Estado peruano seguirá violentando los derechos fundamentales de la mujer gestante a la que se le obliga a mantener un embarazo producto de un hecho tan violento. Además, no cumple con los principios y los fines de la pena, del derecho penal, ¿no? Y finalmente contradice los estándares internacionales de derechos humanos a los que nos hemos sometido como Estado peruano de manera ciudadana.